Este vídeo ha sido escogido por los miembros del canal, link en la descripción. La mayoría de obras de ficción tienen un significado mayor, un trasfondo que la hace más grandilocuente. Pero quizá eso no siempre es necesario, quizá a veces uno solo necesita historias dibujadas por niños de 5 años y cuyas mayores inspiraciones son hacer juegos de palabras con pedos. Esto es lo que nos demuestran los libros del Capitán Calzoncillo. ¿Quieres conocer la historia de una de las sagas de literatura infantiles más importantes de la historia? Sus libros, personajes, películas, series, spin-offs, merchandising y cómo ha sido uno de los libros más prohibidos de la historia de Estados Unidos? Pues ponte cómodo que comenzamos. Nuestro relato empieza con David Pilkey, cuyo nombre artístico es Duff Pilkey porque cuando trabajaba en el Pizza Hut se olvidaron de poner la E al final de Dave en la plaquita con su nombre. Dave fue un niño con una experiencia escolar complicada. Desde pequeño fue diagnosticado con TDAH o trastorno por déficit de atención con hiperactividad, además de ser disléxico, lo que le causaba que fuese extremadamente complicado seguir las clases y hacer los deberes. Como la mayoría de personas con estas características, Dave era absurdamente creativo y se tiraba las horas muertas dibujando y creando historias tanto en su mesa como en sus cuadernos, siendo una de las cosas más características de su vida que los profesores siempre le decían que jamás llegaría a nada en la vida. Pero como él mismo afirma y ha afirmado numerosas veces, eso no le paró, puesto que no era alguien que atendiese muy bien a lo que le decían, y fue en un asiento del pasillo del colegio después de que lo expulsasen de clase por no atender cuando creó al Capitán Calzoncillo. Siendo un autor publicado desde el 87 y con tan solo 21 años, tardaría una década en lanzar al mercado la que muchos consideran como su magnus opus y obra más reconocible. No me voy a parar el mismo tiempo en todos los libros, pero aún así es momento de echar un vistazo a los personajes y a todas las entregas de la saga. ¡Comencemos! Como he dicho, esto empieza en 1997 con el libro titulado simplemente Las aventuras del Capitán Calzoncillo, y como toda historia de origen es una pieza esencial para entender el resto de la franquicia. Comencemos con nuestros protagonistas absolutos, George Beard y Harold Hutchins, nombres que se mantienen en español latino pero que en castellano se tradujeron como Jorge Betanzo y Berto Henares. Me he leído la mitad de los libros en inglés y luego he ido a ver las traducciones al castellano. La mayoría son maravillosas, de verdad, un espectáculo y súper divertidas, las pienso usar durante el resto del vídeo. Pero sinceramente los nombres de los protas me gustan más en versión original, así que los llamaré George y Harold, lo siento al que le moleste. Ah, y obviamente aquí estamos para celebrar una saga de libros queridísima entre la gente de mi generación. Si queréis pelearos por el doblaje, id a otro lado. Dicho esto, perdón por el inciso y continuemos. Como reza la primera página de prácticamente cada libro, George es el de la corbata y el pelo corto y Harold es el de la camiseta y el corte de pelo extraño. Recordadlos. Estos dos llevan siendo amigos prácticamente desde que tenían 5 años y ahora que tienen entre 9 y 10 son absolutamente inseparables, no pueden vivir el uno sin el otro ni quieren tan siquiera pensar en eso. Juntos son los directores, editores y trabajadores de la editorial TVOs Casa en Rama S.A., alojada en la casa del árbol del patio trasero de George. Una vez allí, juntando que a Harold le encanta dibujar y a George inventar historias, hacían cómics de superhéroes y los vendían en el patio del cole después de fotocopiarlo allí de manera algo ilegal. Es una tontería, pero me parece maravilloso que el libro es tan antiguo que en la versión española venden los cómics a 50 pesetas. Me encanta que hayan adaptado hasta esto. El último superhéroe en entrar en sus cómics es el Capitán Calzoncillo, que era su favorito, pero si algo les gustaba más que los cómics era hacer broma y trastada, y aquí es cuando entra nuestro tercer protagonista. George y Harold son alumnos de la escuela primaria Jerome Orwich o Jerónimo Chumillá en castellano, situada en Ohio y que se especializa en demonizar la imaginación y odiar la diversión, todo obra de su malvado director. El señor Benjamin Crabbe, un juego de palabras ya que el apellido se parece a la palabra corrupto en inglés, también conocido como el señor Carrasquilla en castellano, que supongo que viene de cascarrabia, es una persona cómicamente detestable. Odia el ruido de los niños, las risas, la diversión, las bromas y por encima de todo odia a George y a Harold. La trama del primer libro empieza a liarse cuando estos dos hacen su trastada más grande hasta el momento y vandalizan al completo el partido de fútbol americano del colegio, pero por desgracia Carrasquilla lo ha pillado en cámara y de estas no se escapan. Después de unos cuantos días cumpliendo castigos como tener que lavarle el coche al director o cortarle la uña, deciden que ha sido suficiente y llaman a uno de esos números que estaban antes en los libros de cómics, en este caso uno que promocionaba un anillo hipnotizador. Su idea es hipnotizar al director para que les dé la cinta en la que se les ve haciendo trastada, el aparato funciona y sus fechorías al fin vuelven a ser un secreto, pero siendo como son, aprovechan para jugar un poco más con el pobre hombre y convertirlo en lo que se le ocurra. Le hacen que actúe de manera graciosa y como diferentes animales, hasta ahí todo bien, pero entonces se le ocurre convertirlo en el Capitán Calzoncillo y aquí es cuando ocurre la magia.
Carrasquilla se desviste, se quita el peluquín, se ata una cortina de su despacho y se convierte en el superhéroe. Grita su mítico Tralala, que en castellano es Tatachan, y aquí tenemos uno de los personajes más icónicos de la historia de la literatura infantil. El capitán tiene un diseño genial y ultra reconocible, una personalidad súper graciosa, una tontería intrínseca que hará las delicias de los niños y tarda menos de 5 segundos en tirarse por la ventana para intentar salvar el mundo. El resto del libro consiste en los dos niños evitando que se metan muchos líos porque aunque él se crea que es un superhéroe sigue siendo un tío normal y sin poderes, y la cosa va medianamente bien hasta que se encuentran con robots ladrones que quieren destruir el mundo. Todo esto es obra del malvado Doctor Pañal y tras páginas de duro combate llegamos al clímax con una de las cosas insignia de esta saga, el fliporama. Esto consiste en poner la mano en una página, el pulgar en la otra y girar muy rápido para crear animaciones de combate. Recuerdo que de pequeño tenía las páginas de mis libros completamente dobladas de lo chulo que me resultaba esto y a día de hoy aún se mantiene. Tras esto todo vuelve a la normalidad, pero no saben cómo devolver al capitán a ser el director, así que le echan un vaso de agua encima de la cabeza, estos consiguen lo que querían, pero maldice al hombre y ahora cada vez que escuche un chasquido de dedos se convertirá, quiera o no, en el poderoso superhéroe. Así termina la primera entrega y decir que gustó a los niños es poco, muy poco, pero me voy a guardar la recepción y opiniones para su propia sección. Continuemos. 2 años después, en el 99, se lanzaría el Capitán Calzoncillo y el ataque de los retretes parlantes, para que veáis lo avanzada que estaba esta saga, que hizo un libro sobre el inodoro esquívido más de 20 años de que este pudriese las mentes de los niños. Obviamente no puedo describir todos los libros con el mismo nivel de detalle si no quiero que el vídeo dure 50 minutos, así que a partir de aquí lo resumiré en 2 o 3 párrafos. En este libro se presenta a Melvin, que sería un personaje muy recurrente y digamos que villano principal entre comillas, ya que simplemente es un niño sabiondo sin sentido del humor que sirve como contraparte de George y Harold, aunque en otros libros la lía bastante más. El villano de este libro es el Turbo Retrete 2000, un váter gigante con brazos y pinchos que casi destruye la escuela, pero con un robot desatascador consiguen salvarlo tanto a él como al capitán, que se había metido en un lío del que no podía salir. Este mismo año se lanzaría el tercer libro y creo que es el mejor título que he visto en una obra de literatura, ya que estamos ante el Capitán Calzoncillo y la invasión de los pérfidos tiparracos del espacio y el subsecuente asalto de los igualmente pérfidos zombies pardillos del comedor. La mitad la he tenido que traducir yo porque en castellano se dejaron la mitad del título, de verdad que le tenían miedo al éxito. Este libro es muy importante para la historia, puesto que los antagonistas del mismo, que son 3 alienígenas, hacen un zumo superpotenciado que George y Harold le dan al Capitán Calzoncillo, haciendo que a partir de aquí sí que tenga poderes de verdad, calzoncillo ilimitado, vuelo y superfuerza. Esto hace que sea un personaje verdaderamente poderoso, lo hemos visto incluso enfrentarse de tú a seres que son capaces de mover planetas. Por lo que podríamos perfectamente decir que un puñetazo del Capitán Calzoncillo al suelo haría que la Tierra reventase, tenedlo en cuenta si os queréis burlar de él por su aspecto. En el maravilloso año 2000 veremos cómo entra en la saga uno de los personajes más queridos, el villano Pi Puppy Pants, un profesor que quiere eliminar la capacidad de reír de todos los niños puesto que llevan décadas burlándose de su nombre. ¿Que cómo lo tradujeron al castellano? Profesor Cocoliso Pipicaca, esto te pilla con 6 años y te arregla la semana. En 2001 tendríamos el Capitán Calzoncillo y la furia de la supermujer elástica, en la que se lía porque el anillo hipnotizador hace que las mujeres hagan lo contrario de lo que se les manda, por lo que sin querer los protas hacen que su profesora se convierta en una supervillana. Siendo los dos publicados en 2003, tenemos el Capitán Calzoncillo y la gran batalla contra el mocoso chico biónico parte 1, la noche de los mocos vivientes, y parte 2, la venganza de los ridículos mocos robots. Esta es considerada una de las mejores historias del personaje y aquí vemos a Melvin brillar, primero convirtiéndose en un monstruo de moco que sirve como enemigo gigante para más tarde en la segunda parte transformarse en Melvin el Grande, un absoluto chat que ayudará a los héroes a derrotar a los mocos. También aquí pasa algo de lo más importante para la historia, los chavales usan una máquina del tiempo para intentar volver al pasado y solucionar la que se ha liado, pero sin querer crean perturbaciones en la línea temporal que tendrá consecuencias que veremos más adelante. Los libros se estaban empezando a hacer de rogar y en 2006, 3 años después del anterior, tenemos al Capitán Calzoncillo y la ridícula historia de los seres del inodoro morado, en el que su váter transporta a los protas a un universo alternativo. Esto significa que todos los profesores son buenos, los niños repelentes son enrollados y al revés, lo que significa que por desgracia en este universo hay un George y un Harold malvado junto con un director carrasquilla buena gente que se transforma en un Capitán Calzoncillo villano. Por desgracia para los fans, el siguiente libro tardaría 6 años al completo en salir, ya que durante este tiempo Dave estuvo cuidando de su padre enfermo, que por desgracia falleció en 2008. Después de esto firmó por 4 libros más que serían los últimos de la saga, así que comenzamos con la recta final. En 2011
entonces se estrenó El retorno del profesor Caca-Pipi, que para sorpresa de todo el mundo es el alter ego del profesor Pipi-Caca, y en este libro se nos cuenta el inicio de la amistad entre los protagonistas, lo dura que fue la vida de Harold tras el divorcio de sus padres y cómo crearon su primer cómic, en este caso, Dogman. Aquí vuelven a pasar cosas alocadas con alienígenas que vienen a conquistar la Tierra y robots gigantes que por algún motivo quieren destruir la escuela, en este caso acabando con el director Carrasquilla perdiendo su trabajo para siempre. Ya sabéis, un miércoles cualquiera en Ohio. En 2013 tenemos El Capitán Calzoncillo y la asquerosa venganza de los robocalzones radiactivos, donde Harold y George son zombies por lo que pasó en el libro anterior y son salvados por Caca-Pipi, que más tarde intenta reventar la galaxia con una bomba. Llevamos 10 libros, creo que sabéis que se le da bien escribir cosas así. En el penúltimo libro, del 2014, El Capitán Calzoncillo y el diabólico desquite del Inodoro Turbotron 2000, vemos como el villano del segundo libro revive y vuelve, por lo que los chavales usan otra vez una máquina del tiempo pero la usan mal y crean de manera permanente copias de ellos mismos en la actualidad. Estos se llaman Harold y George de ayer y lo usarán para ir alternando a ir al colegio que ya no va a tener director porque en este caso lo arrestan, no gana pa' disgusto. Y así llegamos al ultimísimo libro de la franquicia, El Capitán Calzoncillo y la sensacional saga del señor Soediondo, donde su profesor de educación física se vuelve un malvado robot butter tras comerse un meteorito e hipnotiza a gente para hacer lo que él quiera. George y Harold van al futuro y se reúnen con ellos mismos de adultos para salvar el día, puesto que para el final el profesor se ha transformado en un kaiju de moco verde gigante, utilizan al Capitán Calzoncillos para enfrentarlo y al final, entre todos, logran derrotarlo. La franquicia termina con todo volviendo a la normalidad, los clones de los niños ya no están y los originales vuelven a su casa del árbol decidiendo que van a dejar de escribir sobre el Capitán Calzoncillos para pasar a otra aventura, en este caso retomando los libros de Dogman. Los adultos vuelven a su línea temporal, todo se reconstruye y más importante aún, el moco radiactivo de su último enemigo libra al fin al director de su maldición, acabando con la leyenda del Capitán Calzoncillos para siempre. Y esos serían muy resumido y saltándome prácticamente el 95% de la historia y los personajes, los 12 libros del Capitán Calzoncillo, porque obviamente son importantes muchísimos más profesores, alumnos e incluso los hámsters y pterodáctilos bebés que sirven de mascota a los protas. Sin pararnos en mencionar los 3 o 4 libros de actividades que tiene, que como no siguen la historia, solo quiero que sepáis que existen. Como ya he mencionado, esta saga gustó muchísimo a millones y millones de niños, se convirtió en un fenómeno mundial, se tradujo a decenas de idiomas y encandiló a cada chaval que lo leía. Las críticas lo avalaban, se convirtió en bestseller en varias ocasiones, tanto su autor como su obra ganaron premios e incluso después de terminar la franquicia se reeditaron los 12 libros completamente a color y siguieron vendiendo más. El Capitán es imparable. Es genial, de verdad, es uno de los mejores libros para niños pequeños que he leído. Yo solo me leí uno en la infancia, el tercero, que está guay porque es en el que el Capitán Calzoncillo gana poderes, pero me habría encantado leerme más. Yo detesto el humor de Caca Pedopí, si hacedme caso que los 12 libros están repletos de ello, pero es que lo hacen de una manera entrañable, graciosa y memorable, y es que el mayor punto a favor que tiene esta saga es que es un libro para niños que parece que esté escrito por niños. Las ilustraciones están a lápiz, medio sin terminar, con trazos que bailan y una personalidad excelente, sin tener en cuenta cuando de repente les da por directamente enseñar un cómic dibujado por los protas, ya que el estilo es calcado a como dibujaría un niño de 9 años. Y las historias también ganan muchísimo al ser como son alocadas, graciosas y por encima de todo, simples. Claro que hay cositas como la tristeza de Harold al ver el divorcio de sus padres o como el padre de George le explica que es el TDAH y por qué lo tiene, pero en general no hay mensaje, es pura diversión desenfrenada e infantil. Para que os hagáis una idea de lo centrados que estaban en que los niños se sintiesen identificados, el Capitán Calzoncillo, aunque siempre está en la portada y en el título, cada vez aparece menos y menos en los libros. El verdadero interés está en George, en Harold, en su vida y en lo fuerte que es su vínculo como mejores amigos, viviendo cosas que son comunes para los niños de su edad en todo el mundo. Vamos, es que en el último libro el superhéroe no aparece ni en 30 páginas de 200. Es lo que escribiría un chaval para que sus amigos del patio se riesen. Insultos, bromas de pedos, superhéroes, niños protagonistas salvando al colegio y un edificio lleno de adultos y profesores que son literalmente lo peor del mundo. Dave conocía a su público y sabía lo que él querría leer de joven, básicamente porque este cómic lo escribió él de joven, con tan solo 7 años, y si hacía reír a los niños de su generación, ¿por qué no iba a hacer reír a los niños de dentro de 2 décadas? Claro que si los lees a día de hoy y no eres la demográfica objetiva, es posible que te parezcan absurdos, poco graciosos, soeces o incluso ofensivos, pero es que no son para ti. Tampoco hay nada malo en que haya obras directamente para niños que no sean tan disfrutables para los adultos. Y por eso mismo es porque este libro recibió un bombardeo de crítica absolutamente masivo. Cada uno de los 12 libros que salieron al mercado era recibido con críticas durísimas y una censura inmensa. Vamos, es que sin ir más lejos, este libro ha sido considerado durante décadas como el libro más censurado de todo Estados Unidos. ¡Es de loco!
Los chavales del libro no intentan enseñar a los lectores que deben ser mejores alumnos, al contrario, te hacen ver que los profesores son los malos, que gastar bromas es lo más y que el cole apesta, siendo mucho mejor dibujar, jugar con tu amigo y tener una imaginación libre. A los profesores y padres no les gustó la cosa nada, pusieron el grito en el cielo. Este libro del demonio está enseñando a mis niños a hacer todo lo que se supone que no deberían hacer, cosa que en una pequeñísima parte entiendo pero no comparto. Y es que están ignorando todos los mensajes de amistad, diversión y creatividad que sí que tiene. No se dicen palabrotas ofensivas realmente, no hay desnudos, droga o alcohol, es completamente inofensivo. Además de lo exagerado y surrealista que es todo, haciendo que incluso niños de 8 años puedan entender que lo que están leyendo no es realista, que la violencia que ven es la misma que verían en cualquier serie o película y que obviamente no deberían imitarla. Por lo que la censura masiva que hubo con este libro y la caza de brujas que se hizo con él definitivamente se les fue de las manos. Cuando vino la tontería gorda fue en el último libro, cuando los chavales viajan al futuro los vemos de adultos con su familia y niños, y aquí veía Harold con su familia, cosa que obviamente levantó polémica. ¿Cómo puede ser esto así? ¿Cómo puede ir con la barba de 2 días, hijo? Métete al baño y apúrate, anda, que da vergüenza. Ah, bueno, y tiene marido y 2 hijos adoptados porque es gay. Me alegro mucho por él. El libro trata la homosexualidad de Harold como lo que es, la cosa más normal y corriente del planeta Tierra, ni se le da un foco de atención extra ni es necesario. Pero aún así, no faltó la gente que saltó a decir que el libro sobre un profesor superhéroe hipnotizado que se enfrenta a malvados robots váteres asesinos había cruzado la raya al poner un personaje gay, haciendo que quizá este sea el libro más prohibido de toda la franquicia. Hay días tontos y tontos todos los días. El mismo libro lleva burlándose de los censores básicamente desde que empezaron a molestarles, poniendo en muchas ocasiones al principio del libro burla a los adultos amargados que prohíben sus libros y animando a que la juventud lea los libros que los demás no quieren que lean. La historia de nuestros autores y superhéroe favorito terminó aquí en el papel, pero eso no significa que Dave dejase de lanzar libros e historietas. Mientras estaba haciendo los libros del superhéroe, lanzó 2 entregas de las aventuras del Super Bebé Pañales, un cómic que dentro del universo hacen George y Harold, y es que básicamente todos los spin-offs de la serie son así. También sacó las aventuras de Oki Gluck, trogloditas Kung Fu del futuro, que también salen en un libro del Capitán, pero este tuvo que abandonar las estanterías porque contenía estereotipos racistas asiáticos, acusaciones por las que Dave pidió perdón, dijo que no había sido su intención y ayudó él mismo a quitar su libro de las tiendas, cosa que le honra. Pero el spin-off más importante sin duda alguna es el de Dogman. Dogman es un superhéroe mitad perro mitad policía que, como recordaréis, es el primer cómic que empezaron a dibujar nuestros 2 protagonistas, además del siguiente cuando decidieron que el Capitán Calzoncillo ya había terminado. Es más, dentro del propio libro aparecen ellos otra vez como autores y esta franquicia ha sido tan popular entre los niños que de nuevo se ha convertido en una saga de 12 libros, saliendo el último hace menos de medio año. Pero no contentos con eso, tiene una edición especial crossover en la que conoce al mismísimo Capitán Calzoncillo y ha generado su propio spin-off. Estos son los libros de Cat Kid Comic Club. Hay 5 hasta el momento, siendo el último del año pasado y también son bastante populares. Creo que es la primera vez en mi vida que veo un spin-off que genera un spin-off. Bueno, miento, acabo de recordar el spin-off del joven Sheldon. Es que de coña, hacerlo bien con una franquicia es una cosa, pero hacerlo bien con 2 tan seguidas es otra. Es que son tan populares que Dogman va a tener su propia película animada el año que viene. Hablando de películas animadas, creo que ya es momento de dejar el formato cómic y saltar al formato audiovisual. Echemos un vistazo a la película y serie del Capitán Calzoncillo. DreamWorks llevaba prácticamente décadas detrás de los derechos del libro para producir una película, y tras comprarlo en 2011 al fin consiguieron su objetivo y lanzaron el largometraje en cine el verano de 2017. Esto es todo lo que un fan de la franquicia podría desear para una película. De primera, el estilo artístico de Dave se traduce literalmente a la perfección al 3D, no lo podrían haber hecho mejor, y no solo eso, sino que las historias también han sido transmitidas de manera flagrante. Vamos, es que aparece hasta el fliporama, ¿qué más se puede pedir? Esta película cuenta más o menos, cambiando y saltándose algunas cosas, la trama de los 4 primeros libros, o sea que tenemos el anillo, la transformación al capitán sin poderes, al profesor Pipicaca, al Turbo Butter 2000, y aunque los alienígenas del tercero no aparecen, se inventan otra cosa para darle los poderes al director. Mientras pasa todo esto tenemos el nudo principal, que es que van a separar a George y a Harold de clase y a través de la hora y media escasa que dura nos bombardean con escenas súper imaginativas y referencias a los libros que no aparecen. Además, mantiene todas y cada una de las traducciones originales al castellano del libro del 97, de verdad, un 10. Esto fue un exitazo, generando 4 veces lo que se gastaron en ella y gustando tanto a fans antiguos de la saga como a los que es la primera vez que la veían. Al final de la película se nos da un teaser de una segunda entrega, pero tras 7 años en silencio quizá habría que empezar a perder la esperanza. Pero no pasa nada, porque a cambio nos dieron algo que nadie esperaba, una serie de animación 2D directa a Netflix con 4 temporadas completas y más de 40 episodios.
No sé por qué, ya que no debería ser así, pero veo que el dibujo se traduce peor aquí que en la peli y eso que ambos están en 2D, pero lo que tiene mucho mérito es que hayan conseguido crear tantísimas aventuras nuevas de los personajes y, si no me equivoco, completamente nuevas. No he visto la serie, pero parece que no tiene que ver ni con la película, saltándose los orígenes del Capitán y presentando una suerte de formato de monstruo de la semana, pero algo tuvo que hacer bien cuando la renovaron tantas veces, ya sabéis cómo es Netflix con estas cosas. Tenemos temporadas en la escuela, en un campamento de verano o incluso en el espacio, con algún especial de casi una hora para fechas marcadas como la Navidad. Esta sí que es verdad que no es que se haya cancelado, sino que directamente dijeron que había terminado y que se movían a otros proyectos, en este caso la película de Dogman, un fastidio para los fans pero mucho mejor que de repente la hagan desaparecer sin más. Ya hemos visto prácticamente todo lo que tenía que ofrecer el personaje a nivel de historia, pero como de bien se le ha dado la mercadotecnia, terminemos el vídeo echando un rápido vistazo al merchandising. Pues la verdad es que no tenemos mucho. Si tenéis niños siendo más pequeños comprabais libros, sabéis que muchas colecciones traían cositas como peluches, de los cuales hay unos cuantos, pero todo el grueso de figuras, de las cuales hay bastantes, o funcos, que hay apenas 3, vienen de la película y son actuales. He encontrado algunas camisetas que no sé si son oficiales, pijamas, más cosas promocionales de la peli y unos horrorosos disfraces, cada uno peor que el anterior. Quitando eso, tenemos esto que creo que es un champú o algo así. La verdad es que esperaba muchísimo más, pero bueno, al menos algo tiene. Con respecto a videojuegos, solo he podido encontrar esta aplicación de móvil que se lanzó hace ya 11 años. Parece que es la típica con minijuegos, cómics, creadores de avatares y algún aspecto social, pero dudo mucho que siga disponible a día de hoy. El Capitán Calzoncillo es un libro diferente, pero diferente para bien, consiguiendo convertir el humor más básico y la historia más absurda en un ecosistema perfecto, con un mundo gracioso y carismático, consecuencias reales tras cada libro y unos personajes que durante 12 entregas no pierden las características que les definen ni por un segundo. Pero no solo eso, sino que el autor ha sabido dejar descansar al niño de su ojo y esto tiene un final claro. Bien podría haber decidido escribir libros del Capitán de manera infinita solo para generar dinero como muchos otros han hecho, pero parece ser que Dave sabe que lo bueno si breve, 2 veces bueno, además de saber respetar a su franquicia, a sus fans y cuándo moverse a otros proyectos, evitando alargar sus sagas hasta niveles que pueden llegar a ser de chiste como ya hemos visto en 1000 otras ocasiones. Sé que he dicho que muchos adultos pueden considerarlo infantiles de más, pero oye, si tenéis curiosidad y os gusta el humor absurdo, quizás salgáis gratamente sorprendidos como yo. Y si no, pues tampoco perdéis mucho. Si tenéis el nivel de lectura de un niño de 6 años, los termináis en 15 minutos, si es que hay algunos capítulos que constan al completo de una sola frase. Así que, terminados los libros, la serie y la película, parece que podemos decir que hasta aquí llegan las historias de George Harold y el director superhéroe. Una historia que nos enseña que aunque tus profesores no confíen en ti, tengas una infancia complicada y problemas fuera de tu control, siempre y cuando tengas una buena idea, imaginación, gente que te apoye y alegría, podrás crear tu propia editorial de tebeos Casa en Rama S.A. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Vaya, primera encuesta de miembros que tiene un libro y gana de manera fulminante, y tras el éxito de la de Wall-E parece ser que la nueva sección os ha gustado mucho. Son vídeos difíciles de hacer, pero os prometo que cumpliré a todo lo que me dé el cuerpo. Antes de la despedida, dar gracias como no a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retro, a los maestros de los retro Secret de Seventeen Colossus, The Thick Day, George for Fire, Jono, Sol Santa Rosa, Lagarto Volador, Diego, Marla Graña, Vicente Nani, Lorenzo Atsi, Bullseye, Exalted Philly, Martínez 17, Rabbit XD y Astro. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retro RPG, Andrés 17, Narlet Atlit, Meiru, Nokotan, Gato Naranjero, Elian, Sirigis, Lucas 2006, Gregorio, Clocket, Ángel García, Macalami, Valentine, Alejo Busipusi, Mami Molilla, Matías Nicolás Barreiro, Noemí Valenzú, Fabrice 10, Abigail Hernández, NCGRBD, Mati Steve, Nano Suárez, Wave, Dapper, Gian, Alexito, El Gordociclón, Misael Flores, Nachito Mesa, Bit 1300, Mr. Gol 64, Alzari, Manu, Iván Malarde, Coita V, André Morales, Yael González, Subhuedepon, La Autora Allende, Samonciloide, Chicken Nugget, Alex 2911, Blanc, Valentí Balompié, Red Wolf, Tiramisalen, Retro Gamer, JBS, Game Maker, Estoy fuera de órbita, Dani H, Queen Dora, Mac, Monopromedio, Guiliano, Adrián 552, Bot Queen, Hombre TM78, Joseph Guarín, Muro, Octavo Mauri, Maleficarum, Gastón Rodríguez, Andy Cavendish, Lugue, Olivia Neutron Bomb, El Danés Idiota, Apolo, Señor Robot, Obelisco Parlante, Emma Cardón, Lau Marelli, Gonza, Scientin, Axerov, Joan Ibarra, Andrés Flores, Chris, Epicardo Estoy, Carme, Josudo, Jeremía Guerrero, Bluehul, Valentín Beloli, Ramón Arrote e Iñaki González. Oye, el anillo ese como que se mueve raro, ¿no? A ver, me voy a quedar mirando un rato. Uy, ¡Tatachan! Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más, sabes dónde estoy. Si quieres apoyarme, sabes cómo hacerlo. Sois los mejores. Nos vemos la semana que viene. Chao.